los últimos mensajes que dio desde la cruz, y vamos a empezar con el primero. Padre, perdónalos, ¿sí? Y vamos a dividir esto en tres, y vamos a ver contexto, vamos a ver perdónalos, una asombrosa petición, y vamos a terminar esta primera mitad con perdonado para perdonar, ¿de acuerdo? Y terminando esto, estoy estimando poder dedicar los otros 17 minutos para hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, Lucas 23, versículo 33 y 34 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Oramos? Padre, perdónanos y equípanos para saber realmente lo que estamos haciendo y para qué estamos aquí. Creemos que nos has traído no por accidente, y que esta semana que festejamos muchos sin saber, adorando y venerando otras cosas, vuelve nuestro corazón a ti en esta hora, Señor, y permite que los últimos 7 sermones de Jesús desde un madero en nuestro lugar puedan aterrizar en nuestro corazón para hacer la obra transformadora por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir conscientes de quiénes somos, para qué estamos aquí y a dónde vamos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ok, bien, vamos entonces a arrancar con la primera parte de esta porción, y evidentemente vamos a ver un poco el contexto, ¿verdad? Como los que estudiaron los miércoles aquí, que estudiamos Marcos, vemos que el contexto da a Jesús en la cruz, y Cristo viene de las peores 15 horas que alguien puede imaginar. En estas pasadas 15 horas, Cristo sufrió esencialmente 11 cosas básicas. La primera, lavar los pies de los discípulos, Judas incluido. El desgaste no nada más fue por la tortura, sino emocional, fue tremendo, ¿sí? Has estado, hablábamos los miércoles de esto, has llegado a casa alguna vez cansado, pero exhausto, no de hacer ejercicio, sino de que estuviste en una reunión con una persona que no te traga o viceversa. Repito, no corriste un ápice, hijo, pero nada más con la tensión que está con esa persona que está al otro lado de la mesa, y como es como desgastante. ¿Alguien le ha pasado? Eso es lo único que le pasa, ¿sí? Entonces Jesús viene de agarrar un balde, ponerse una toalla, poner agua y lavar los pies de los discípulos, incluyendo a Judas, anunciando: uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos diciendo: seré yo, Señor, menos Judas, ¿verdad? Él no preguntaba porque él sabía. Y Jesús viene de esto en el aposento para avanzar después, ¿sí? A ser entregado por su amigo. Y si has estado alguna vez, has sufrido, mejor dicho, alguna traición o infidelidad, sabes lo que emocionalmente causa eso. Alguien con quien has amado, caminado, bendecido, te entrega, ¿sí? Abandonado por sus demás amigos. No nomás Judas te entrega, sino los otros. Así que, como diría un amigo, ¿no? Cuando el barco se está hundiendo, los primeros que se van son las ratas, ¿no? Y de repente vienen a apresar a Jesús, y todos, ¿dónde se van? ¿Sí? A un Pedro, el que juraba: no, tú y yo siempre juntos, y yo nunca te voy a... comete una burrada. Sí, Jesús tiene que todavía sanar el hecho de Pedro, y se van sus amigos, ¿sí? Acusado injustamente en un proceso legal totalmente fuera de la ley. Si tú crees que la policía judicial en México es lo peor, tienes que haber conocido al Sanedrín hebreo y su policía haciendo juicio ahora que no debe hacer juicio, manipulando, trayendo testigos falsos. Si tú crees que el tehuacanazo es la máxima expresión de tortura, tendrías que haber caminado con Jesús estas últimas 15 horas, ¿sí? Humillado públicamente, torturado físicamente. Estudiamos eso en los miércoles en Marcos, ¿sí? Repudiado por aquellos a quienes vino a salvar, ¿recuerdas? Pilato queriendo entregar y quitarse de broncas, entregar a Jesús ya para que no haya problemas. Y dice: ¿qué pues haré con el rey de los judíos? Estaba Barrabás de un lado y Jesús del otro. ¿Y qué dice el pueblo? Crucifíquenle. No, elimínenlo de la ecuación, ¿sí? Físicamente deshecho, literal, desfigurado fue por nuestras rebeliones. Anímicamente abandonado. Has estado ahí, ¿verdad? Es el lugar en el que estás con gente pero te sientes solo, ¿sí? Socialmente humillado y mortalmente herido, evidentemente crucificado. Ahora, ¿qué se te ocurre que tú pedirías a Dios delante de aquellos que te hicieron todo esto? La respuesta más cristiana sería: Señor, ayúdame, ¿no?
Pero la respuesta queretana es: Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma esta porquería de gente que nomás yo le hago bien y mira cómo me pagan. Yo ando, le sané el hijo a este, le liberé el demonio a aquel y mire, ¿sí? Si Dios te concediera un deseo en tu peor momento delante de quienes están pagando mal por bien, ¿qué pedirías? Y Jesús nos va a modelar lo que después vamos a ver tú y yo en Romanos, cuando retomamos la serie en Romanos 12, lo que es amar a nuestros enemigos y pagar bien al que te da mal, ¿sí? La primera petición asombrosa de Jesús delante de aquellos que le están humillando, torturando y negando es: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. ¡Qué petición! En la cruz, Jesús pide: Padre, perdónalos. ¿Estás consciente de la primera necesidad apremiante que tienes de ser perdonado por el Padre? ¿Sí? Porque no te confundas. Tú y yo estamos ahí en el monte de la calavera, ¿sí? Tú y yo estamos ahí, según Hechos, en Hechos 2, ven tu Biblia a Hechos 2, ahí un poquitito más adelante está el libro de Hechos, Hechos 2, versículo 36 y 37, desde el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, dices, eso tiene que ver, ¿qué ahí tiene que ver con dice nación, la nación de Israel? Ok, ve a Isaías, agarra tu Biblia y ábrela casi a la mitad, y vas a estar o en Salmos o en Isaías o Jeremías, depende de la cantidad de mapas que tenga tu Biblia y de notas extras. Isaías está casi ahí en el medio. Isaías 53, versículo 5, ¿sí? Está hablando de Cristo y de este proceso de su humillación para que tú y yo podamos ser rescatados. Despreciado y desechado entre los hombres. Desde el 5 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aquí que eso es Isaías, es Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo y voy a Romanos, porque quiero que veas que hay una línea melódica en este tema del por qué Cristo tuvo que sufrir esto, ¿sí? Y tú y yo aparecemos ahí quitando a Jesús de la fórmula. Nos estorba, crucifíquenle, negándole, dejándole cuando no nos conviene, ¿sí? Romanos 4 versículo 25. Romanos 4 versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si alguien te pregunta ¿qué festejamos estas fechas? Es Romanos 4 25. Que Cristo fue entregado a ser humillado y crucificado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es eso? Que Dios acepta el sacrificio de Cristo en nuestro lugar para nosotros poder ser perdonados por nuestros pecados y por ende declarados justos delante de Dios e inocentes. Dices, Kike, eso está súper padre para la gente como la gente bien pecadora, como esa gente. Pero yo, Kike, yo no soy tan mala persona. O sea, digo, no es que no peque, porque si digo que no peco, la Biblia dice que hago a Dios mentiroso, pero realmente, pues, no estoy tan mal. Permíteme decirte en palabras de John Piper lo que es el pecado. Lo vimos hace algunos años y creo que muy oportuno en base a la cruz, el poder realmente hacer evidente por qué Cristo requería morir, ¿sí? Cuando la gloria de Dios no es honrada, cuando su santidad no es reverenciada, cuando su grandeza no es admirada, cuando su poder no es alabado, cuando su verdad no es vista, cuando su sabiduría no es considerada. ¿Ha habido una toma de decisiones en la que tú no pelas a Dios y te arrancas como por default? ¿Ok? Cuando su sabiduría no es considerada, cuando su belleza no es atesorada, cuando su bondad no es saboreada, cuando su fidelidad no es confiada. ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Ha habido circunstancias en las que dudas de su fidelidad y te empiezas a estresar o a afanar? Cuando su fidelidad no es confiada, cuando sus mandamientos no son obedecidos, cuando su justicia no es respetada, cuando su ira no es temida, ¿sí? Cuando su gracia no es querida, cuando su presencia no es apreciada y cuando su persona no es amada, eso, mi hermano, es pecado. Lo demás son síntomas. ¿Cómo vas ante eso?
Si fuera una lista de 11, 12, ¿cuántos tienes tú? 13, ¿sí? Lo demás son síntomas, no me malinterpretes, ¿sí? La realidad es esto. Ante esa verdad, ya entiendes ahora por qué nos surgió un Salvador, ¿cierto? Porque si la paga del pecado es muerte y estar destituidos de la gloria de Dios a la cual Dios nos creó, según Isaías 43, ¿sí? El pecado nos separa de eso y todo lo demás son consecuencias de esto, ¿sí? Desde Génesis 3 han sido absurdos y ridículos todo intento por cubrir la vergüenza de nuestra condición de pecadores y por ende separados de su gloria, ¿sí? Toda religión o sistema de valores es este ingenuo y arrogante intento por yo resolver mi mayor problema, mi condición de pecador y una identidad disfuncional, ¿sí? Repito, todo lo demás son síntomas. ¿Entiendes por qué necesitamos un mediador, verdad? Esta semana recibí un mensaje y lo comparto con la confianza que me da el haberle pedido a esta chica que me permitiera compartirlo. Voy a leer esto y si tú lees esto y entiendes que el problema es que esta chica se unió con alguien que no conoce a Dios y no le ama, te equivocas. Eso es el síntoma. El problema es el pecado, ¿sí? Se evidencia el pecado con esto, pero la raíz es que la sabiduría de Dios no fue considerada, su santidad, no, o sea, su persona no fue amada, ¿sí? Y ella expone lo siguiente, leo textual en medio de todas las modos que la gente ya escribe ahora con palabras iniciales y demás, procurar leer en español, ¿verdad? Dice, en resumen, estoy en yugo desigual, he ahí el problema. Pero ya sabes, la tonta idea de que, bueno, me quiere y va a cambiar cuando pase X o Y. Vivimos en unión libre, pero nos separamos, lo dejé y volví a Dios. Pero cuando regresamos, mi petición fue que nos casáramos, si no yo no estaría con él. Y nos casamos, pero solamente por el civil. Yo le pedí perdón y me comprometí a cambiar lo que no le gustaba, a respetarlo. Pero obvio, él es infiel, indiferente, mentiroso y hasta ahora borracho, ¿sí? Ya me imagino tu cara diciendo, claro, ¿qué esperabas de un hombre que no ama a Dios? En fin, he orado, estamos tranquilos y juntos, pero porque no le digo nada. Desde hace meses que estamos juntos y bueno, creo que esto no tiene ni pies ni cabeza. No me cuida, ella está ahorita en recuperación de cesárea después de su segundo bebé, ¿sí? Dice, no me cuida, dice, nos deja cada vez que puede, se gastó el dinero del parto, etcétera. Y yo lloro cada día. En la iglesia me dice el pastor que siga orando, pero ahora creo que como le he perdonado sus infidelidades y ha regresado a la casa, piensa que puede hacer lo que quiere y no le debo decir nada porque soy cristiana. Entonces quisiera separarme de él, aún lo amo y eso me enoja de mí. Mi hija lo adora y literalmente se enferma cada vez que nos separamos y ahora con el bebé pareciera que no le importa otra cosa que él, ¿sí? Quiero estar en paz, pero no puedo con él. Ahora con la cesárea no puedo hacer nada y él parece que aunque lo intenta está amargado todo el día y de mala gana. En fin, todo lo contrario al amor. Estoy tan molesta, tan triste y por eso te escribo. No quiero alejarme de Dios, no quiero que mis sentimientos me dominen. He orado a diario, pero sigo sintiéndome enojada, molesta con su presencia. Sé que esto no es correcto y me enoja más conmigo. Tengo tanta pena hasta de hablar con Dios que no puedo verlo con confianza, ¿sí? He tenido necesidad, entonces yo le pido hoy, después de comentarlo, llevar al evangelio y a la esperanza, como vamos a ver en el segundo mensaje de esta mañana. Le digo, oye, ¿me permitirías contar tu historia? Porque conozco chicas que están, tú hace 7 años, porque hace 7 años le aconsejamos a esta chica lo que debía buscar a Dios, lo que debía obedecer a Dios, y ella dice, no tomé el consejo de Pau, menosprecié sus instrucciones de parte de Dios. Y ella me dice, ¿qué? ¿Contar mi historia? Dice, sí, dice, yo he tenido la necesidad misma de hacerlo en la iglesia con los jóvenes, pero hasta ahora lo hago con las chicas que conozco, ¿sí? Dice, justo ahora no sé qué hacer, mi esposo se fue a la playa a jugar un torneo, según por dinero, y me dejó, estamos solas y yo en recuperación de la cesárea. Dice, como a los 15 días de casado lo encontré con otra mujer. Intentó pegarme y por eso me separé la primera vez. Ahora ya es agresivo verbal y hasta quiere seguirme agrediendo. Dice, me pidió perdón con la Biblia y frente a mi abuelo y a mis tíos que fueron los que me criaron. Pero no más estamos solos, él me ignora, nos deja, dice borracho. Y como que ahorita se fue a jugar, estamos solas toda la tarde, no hay nadie que me cuide, no he podido bañar a la bebé. Dice, estoy exhausta, así que la que quiera oír y aprender a través de mi historia, que lo haga. Ah, pues sí, ¿quién le manda a juntarse con ese? No, mi hermanito, ese es el síntoma. El problema fue el pecado. La sabiduría de Dios no fue considerada, su persona no fue amada, su gracia no fue deseada, ¿sí? Las consecuencias, ¿sí?
son tremendas. Salmo 32, muchos dolores habrá para el impío, y esta hermanita lo está sufriendo, ¿sí? Y repito, hace 7 años estaba terminando sus estudios, siendo una estrella del tema de básquetbol, si no mal recuerdo, y estaba sentada en nuestra sala en consejería y estábamos diciéndole, en medio de todo el trasfondo de una historia bien complicada, Dios te quiere para Él y te ama y anhela tu corazón, pero 7 años la historia ha cambiado. Pero ¿sabes una cosa? El mensaje sigue siendo el mismo. Dios te ama y no ha acabado la historia. La vamos a ver en la siguiente parte del sermón. Y si tú sigues respirando, mi hermanito y mi hermanita, hay esperanza para ti. Pero no te encanta, ya entiendes por qué nuestro pecado es nuestro mayor problema y necesitamos un Salvador que viniera a pagar nuestra deuda en el madero, en la cruz, siendo humillado como yo merecía y tú merecías, para poder tener paz para con Dios, ¿sí? Gracias a Dios que Cristo, ¿sí?, que su primer petición y deseo para nosotros es que el Padre nos perdone, y es precisamente lo que su sacrificio iba a activar. Desde Malaquías 3:17 a Hechos 26, el que podamos iba a obrar para salvar y poder cambiarnos de reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿sí? Y habiendo entendido eso, es que nos da una nueva encomienda y una nueva identidad, lo cual nos equipa para perdonar, y somos perdonados para perdonar. Es por ello la amargura, que ¿se acuerdan que vimos que amargura es este veneno que tú te tomas esperando que mate al otro? ¿Sí? Que la amargura o falta de perdón es pecado. ¿Por qué? Porque no comunica la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué obra? Que hemos sido perdonados. Y esencialmente por ello nos ató a nosotros, ¿sí? Y para ello es importante entender que la Biblia habla de esto. Ven tu Biblia por favor a Colosenses 3. Si has estado en esta iglesia año y medio mínimo, ¿sí?, o ha estado en consejería, es uno de los textos muy recurrentes para gente que batalla con falta de perdón o con amargura, ¿sí? Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonados para perdonar. Ahora dices, ese Colosenses, por eso a mí no me gusta Colosenses. Perfecto, vete para atrás y ve a Efesios. Ve a Efesios. ¿Sí? Unos libros atrás. Efesios 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, ¿sí?, toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y marca el cómo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso tú no puedes, ahí esencialmente, ¿de dónde vas a sacar perdón si tú no has recibido el perdón de Dios? Ni lo entiendes ni lo experimentas, ¿sí? ¿Ves el problema, mi hermanito? Y vamos a encarnar esto en Mateo, porque esto es la instrucción evidentemente de Dios, pero vamos a encarnarlo con una historia que el mismo Jesús cuenta en Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Cuán grande reto es que hay cristianos con tanta teología y con tanta amargura. No han entendido nada, ¿sí? Por lo cual, dice el rey, está Jesús hablando, si te fijas, tu Biblia es una Reina Valera regular, tiene letras en rojo, ¿sí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces les trajo para ver, te encargué esto, ¿qué has hecho al respecto? ¿Qué me debes? Y demás. Dice versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Cuando hablamos de esto, hablamos que el contexto habla que probablemente era un funcionario de gobierno que pidió un préstamo del rey, multimillonario, ¿verdad? A este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que debía, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo marca la siguiente frase: movido a misericordia, mismo formato que el papá del hijo pródigo cuando vuelve, movido a misericordia, ¿sí?, le soltó, y marca le soltó, y ahí arriba pon: esto es perdonar. Perdonar es soltar, ¿sí? Por eso es como esta absurdidad de, no, pues yo te perdono pero no olvido. Es ridículo.
¿sí? Ahora, no estoy diciendo que es olvidar, ¿sí? Siempre bromeamos con eso de, no, es que yo, ¿cómo voy a olvidar? Yo no puedo olvidar eso. No, mi hermanito, sí puedes. Sí puedes. Para acabar pronto, ¿veniste hace 3 domingos? ¿Ok? ¿De qué fue el sermón? Entonces olvidar no es problema, porque has demostrado una amplia capacidad de hacerlo. El tema no es la capacidad de olvidar, es el deseo. Chécate lo que dice. Dice, le perdonó la deuda, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice ahí? Marca eso. ¿Ves que no es un tema de capacidad? Es un tema de ¿qué? Voluntad. No quiso, ¿sí? Sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda, cosa que es una extorsión, un secuestro y algo sumamente vil. Porque pregunta mi amigo, ¿cuánto va a ganar en la cárcel? Esencialmente lo está secuestrando para que su familia tenga que conseguir dinero, pagar la deuda para que él pueda ser libre. Pero si has puesto atención un poco del contexto, una esposa no puede conseguir trabajos muy bien remunerados para pagar una deuda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó entonces? Viendo el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No, marca la palabra debías, no debías. ¿Ves que es un deber? Ahora, ¿por qué es un deber? Porque lo recibiste. Es lo que es un deber. Lo recibiste por gracia, entonces tienes la capacidad y el deber para poderlo compartir, ¿sí? No debías tú también tener misericordia de tu consiervo. Marca la siguiente frase porque es el modelo. Como yo tuve misericordia de ti. Eso es Colosenses 3:13 y Efesios 4:31 y 32 en el Evangelio. ¿De acuerdo? Como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Ahora, una pregunta. ¿Le enoja al Señor que le debas dinero? ¿Qué fue lo que le enoja? Que no perdones. Ahora, porque cuando hizo cuentas fue muy frío, así como de, oye, me debes, te di tanto, ¿qué ha pasado? No, ok, tú, conmovido a misericordia, le perdonó. El tema es cuando tú no perdonas. Eso indigna. ¿Por qué? Porque lo recibiste, mi rey, ¿sí? Y no lo replicaste, no lo comunicaste. Lo entregó a los verdugos para que pagasen todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Marca la siguiente combinación. De todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Muchos de ustedes tienen verduguitos que Dios tiene en su vida porque no han obedecido al mandato de perdonar. Ahora, no quiero minimizar, yo sé que hay heridas profundas en esta iglesia. Mi tema es que comparado con el pecado contra la santidad de Dios, tus heridas, por más profundas que sean, no se comparan con lo que tú y yo le hemos hecho a Él. ¿Sí? Hasta muchos por temas hasta de salud. Hay gente, ¿se ha pasado eso? Que por un tema de amargura hasta te enfermas. Verduguitos. Dice Dios, yo te perdoné a ti, ¿por qué no puedes? Y es como comparado con lo que tú me hiciste, esto que te hicieron es, ¿qué? ¿Sí? ¿Ves ahora el propósito del por qué Dios permite que pequen contra ti? De otro modo, ¿cómo serías estirado en crecer en Él y comunicar su obra en tu vida? Romanos 8, 28 al 30. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Esto es conforme a los que a su propósito somos llamados, porque a los que antes, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene una agenda a hacerte más como Jesús, que comunique su obra en tu vida. ¿Cómo rayos lo comunicaría si no Dios permitiera que gente pecara contra ti? Por eso el matrimonio para mí es un mecanismo santificador por excelencia. Porque el soltero es el más espiritual hasta que se casa. ¿Sí? Y el segundo mecanismo santificador, ¿sabes cómo se llaman? Los hijos. Y creo que por eso Dios diseñó a la familia de manera así como, ok, lo voy a hacer a mi imagen, tengo que meterles elementos como intensivos. ¿Sí? Y de repente, o sea, tú estás casado con una pecador o pecadora igualito que tú. ¿Sí cachas eso, verdad? Él no es más pecador o menos pecador, igualito que tú, que te va a fallar. No, pero es que nos prometimos que no, que nosotros íbamos a... ¿En serio? ¿Sí? Ok, le has prometido... Los que creemos y crecemos en el Evangelio entendemos que no es buena idea prometerle cosas a Dios porque generalmente quedas mal. Y cuando entonces está basado en mi rendimiento, Dios te prometo que nunca más...
¿Cuánto tiempo tardas en romper eso? Ok, si a Dios y con Dios hemos roto promesas, ¿tú crees que no va a romper la tuya? ¿Eres tan ingenuo? No, es que yo nunca... Y mira, para acabar pronto, ¿alguno de ustedes tuvo una... Ok, iba a decir familia disfuncional, pero todos iban a alzar la mano. Pero un escenario en el que viste en tu papá, si eres hombre, o en tu mamá, si eres mujer, algo totalmente nefasto, una actitud arrogante en contra de Dios, y tú te prometiste, yo jamás le voy a hacer eso a mi esposo o esposa. Y de repente te encuentras con miedo diciendo, ¿qué rayos pasó? Es justo lo que yo había dicho que nunca iba a hacer. Mi hermanito, bienvenido al mundo real, en el que requieres a Cristo, no echarle ganas. Sí. Porque por ende podemos concluir, Cristo padeció y murió para perdonarte y darte el poder para perdonar. Romanos 11:36, que dice, porque todas las cosas son de Él, por Él y para que alza la gloria por los siglos, amén. Entonces, si yo perdono, ¿de quién recibo el perdón para poder darlo? De Él, ¿sí? ¿Por medio de quién puedo perdonar? Por medio de Él, como Dios me perdonó a mí, yo puedo perdonar. ¿Y para gloria de quién puedo perdonar? Porque no soy yo perdonador, la neta, es mi Dios tan perdonador que yo aprendo de Él, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí vamos bien, Horizonte? Porque prepárate para un sermón de 8 minutos en lo que viene, ¿va? Venga. No te da, Señor, gracias que nos diste un pastor que habla rápido para poder predicar muchos sermones en uno. No, oren por mí, oren por mí. Hoy estarás conmigo, Lucas 23. Lucas 23. Regresamos ahí, estamos en esa porción. Acuérdate, estamos viendo las 7 declaraciones desde la cruz. Lucas 23, 39. Y que Dios nos ayude. Dice el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Vamos a ver esto en 3 partes igual. Estoy queriendo hacer esto como muy sencillo, muy estructurado para que puedas como llevarte una cosa quizás de todo lo que veamos y eso sea como, wow, esto es para mí, Dios me lo preparó para mí, ¿va? La diferencia en lo que causan las consecuencias. Vamos a ver la salvación por fe y confesión de fe y veremos el verdadero y eterno paraíso, ¿va? La diferencia en lo que causan las consecuencias creo que es bastante obvia, ¿verdad? Hay 2 criminales, uno a cada lado de Jesús. El tema con esto es que un ladrón ve asombrado cómo Jesús está sufriendo el mismo castigo que ellos. El otro, por su parte, al ver lo mismo, se burla, se queja y sigue viviendo y pidiendo para su propio reino. ¿A dónde voy con esto? La consecuencia es la misma. Este caso de esta chica que te leí, conozco casos, llegan a consejería, mucho peores que esto. Mucho peor. O sea, no nada más el cuate, o sea, ya está heridos. Mal. Y porque mi preocupación, una de ellas por ella era, ¿sabes qué? Mi tema más allá de lo espiritual, que es obvio, requieres a Jesús, es que hay un tema de salud, porque si Él es infiel, mija, o sea, te está exponiendo a ti a cosas que no quieres verte envuelta con esto, ¿sí? Pero el tema es de que hay gente con situaciones peores que de repente Dios abre sus ojos y se arrepienten y vuelven a Dios y confían en Él y Dios transforma. Algo que he tenido claro es que y Dios ha cambiado mucho mi oración cuando alguien no conoce de Jesús, como Dios, mira, quiébrale Dios para que pueda conocerte. La realidad es que ya cambié eso, porque te sorprenderá la cantidad de personas que conozco que Dios ha quebrado gacho y siguen incrédulas. Sufrimiento no garantiza arrepentimiento, lamentablemente, ¿sí? Aquí es bien gráfico. Los 2 ladrones están sufriendo lo mismo. Uno cínico pidiendo para su reino. ¿Sí cacha lo que pide en el 39, verdad? Si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti. ¿Y qué? Esta onda de, pues agárranos en el combo. Si ya te vas a pelar tú, pues pélate con nosotros, ¿sí? Yo pido para mí, ¿sí? Que si tú eres el Cristo, dame algo, hazme algo. Versus el otro que dice, si tú eres el Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el rey, yo no. ¿Sí? Versículo 40 le da un sermoncito, una sesión de
cría bíblica intensiva, este ladrón al otro, respondiendo al otro, reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es arrepentimiento uno. Hijo, tú y yo no temíamos a Dios. Ahora, mi pregunta es, estás a 2 de verle, ¿ni aún así temes a Dios? Arrepentimiento 2, versículo 41. Nosotros, a la verdad, o sea, esto es justo, justamente padecemos. Es decir, esto que nos pasa es lo lógico, es lo apropiado. Nosotros merecemos esto. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Es ubicar, yo merezco esto. Jesús no merecía eso. ¿Sí? De repente este ladrón iba a agarrar el evangelio así. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo que Jesús es ¿qué? Rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Sí? Esto me encanta por 2 escenarios. El primero es que da esperanza. Sé que aquí hay gente que camina con el Señor y le ama y tiene familiares, quizás un hijo o una hija o un hermano que están lejos del Señor, endurecidos. Esto es una porción de esperanza que te tiene que decir: la historia no ha acabado. La historia no ha acabado. Hay esperanza aún para el peor, ¿sí? Hay esperanza, ¿sí? Ahora, lo increíble para el redimido es esta idea de: me encanta el evangelio. Porque no es mis obras, es la obra de Jesús. Él es rey. Mi problema es que no temo a Dios, pero Él que venía, y el justo fue muerto por los injustos para que los injustos pudiéramos llegar a Dios. Ahora, por eso me encanta. Ahora, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no me gusta? Que sé que está aquí la mente carnal, que yo fui y todavía batallo, que oye este mensaje y dice: eso está increíble, papá. Porque eso significa que yo puedo vivir haciendo de mi vida un cacahuate y un minutito antes de morir me arrepiento y me voy al cielo. Y yo sé que muchos de aquí no están pensando en una cascara como de: no, ¿hay quién pensaría eso? Ahora, me encanta el absurdo de este arrogante, porque él cree que inventó el sistema así como de: voy a hackear a Dios. Voy a agarrar su sistema y voy a aprovechar las lagunas. Yo le voy a dar, comamos y bebamos, últimamente un minuto antes que tenga de morirme, me arrepiento como este ladrón y voy al paraíso. Ok, mi hermanito, nada más tengo una pregunta. ¿No se te hace bastante arrogante que creas que vas a tener un minuto antes de morir para arrepentirte? ¿En serio? O sea, ¿tú crees que otros no lo han planeado eso? Y viene un infarto, y viene un tema cerebral, o viene un accidente y tú estás cantando la banda de los Recoditos y no tienes aliento para decir: Dios, perdóname, eres rey, en tus manos me encomiendo. ¿En serio es tan arrogante de creer que tienes un minuto? ¿No se te hace como tanta soberbia de creer que tienes tu vida en tus manos, que es: voy a agendar, voy a poner una alarma en mi teléfono, un minuto antes de morir, avísame que me arrepienta? Cosi, ternuris, como... Pero me encanta porque la mente es como de: ya tengo no, eres ciego y torpe y necio. Y yo estuve ahí. ¿Y sabes una cosa? Tú te estás perdiendo de lo más glorioso que es poder caminar con Jesús como rey también aquí, ¿sí? Que es lo que este ladrón no pudo experimentar, ¿sí? Pero es interesante, ¿por qué? Porque esta foto, lo que hayas hecho en tu peor momento, si hay una sincera respuesta a reconocer y rendirte al señorío de Jesucristo, la respuesta que tendrás de Él no será: saque ese perro, ahora sí muero, ahora sí que ahora te arrepientes, no, pero cuando te diga, no. La respuesta de Él será misericordia y gracia. ¿Sí? ¿Hay acaso una evidencia más clara de que la salvación es por fe y no por obras? Lo vemos aquí en un criminal crucificado. El otro entendió que no se trata de su reino, sino del reino de Cristo, ¿verdad? Un criminal crucificado, él no podía hacer absolutamente nada por su alma o ajustar cuentas con Dios. ¿Cómo te explico? Estás crucificado, ¿sí? Sin embargo, por Cristo y su tremenda gracia fue declarado salvo.
pocos hombres en el caminar de Cristo en esta tierra recibieron una sentencia a favor del alma tan clara como este criminal. ¿Necesitamos otra prueba acaso de que sacramentos y ordenanzas no son requeridas para la salvación? Ojo, aclaro, un Dios que no ha cambiado tu vida tampoco ha salvado tu alma. Pero eso estoy diciendo, no es un Dios que te dice cambia tu vida para que salve tu alma. ¿Sí me cachas? O dije un trabalenguas. Ok, toma dos para los que tienen un delay de 2 minutos. Un Dios que no ha cambiado tu vida no ha salvado tu alma, pero no es un Dios que te dice cambia tu vida para que salve tu alma. ¿Sí? El tema es que tiene que haber evidencia de que ya entendiste, eres rey tú, Jesús, yo no. Y esto va en temas tan... el pastor Adrián publicó, y se lo publicaron en la página de Calvary, un blog acerca del caballo de Troya llamado chisme, ¿no? Y hay una generación tanto de cristianos que les encanta darse golpes de pecho, y el tema es, ¿sabes qué, mi hermanito? No has acabado de entender, porque ¿a poco tú estás para, vamos a ver, llegar a eso en Romanos 15, ¿estás tú para juzgar a tu hermano? Pero el Señor está en pie o no, así que ocúpate de lo que te toca a ti. El tema aquí es este ladrón, pregunta, ¿este ladrón en qué iglesia fue bautizado? Este ladrón, ¿cuánto porcentaje de su ingreso ofrendó a la iglesia? ¿Este ladrón tomó nueva vida? ¿Qué es el evangelio? ¿Distintivos? No. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó y reconoció, tú eres rey, yo no. ¿Sí? Él se arrepintió, lo que pasó es esto, él creyó, se arrepintió y confesó que Jesús es el Señor y que él necesitaba como Salvador. Acuérdate de mí, yo te necesito. Entonces fue declarado salvo. Y vamos a avanzar hacia el final del sermón con el verdadero y eterno paraíso. ¿Sí? El verdadero y eterno paraíso. Dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que es una manera de decir, pongo mi palabra de por medio, te lo firmo, ¿sí? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy, ¿sí? Generalmente el lector natural de esto le encanta la idea del paraíso. Pero ¿sabes una cosa? Paraíso no es paraíso sin las dos palabras anteriores, estarás conmigo. Estarás conmigo, ¿sí? No hay verdadero paraíso si no hay Cristo. Es mi tema y el peligro que veo con niños que crecen sabiendo del evangelio mas no conociéndolo. Hemos hablado de esto. Si le preguntas a Cristian o cualquier niño de 4 o 5 años y le dices, a ver, mijo, escoge, ¿te vas al cielo con mami, con papi, con Jesús? ¿O te vas al infierno y te pudres para siempre y te quemas con llama de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes con el diablo? Escoge. Digo, no tienes que ser muy teólogo para saber qué va a responder, ¿verdad? El tema es de que Jesús no es su rey, no ha reconocido su condición de pecador, que todos lo necesitamos, y no ha confesado, yo te necesito, Jesús, como mi Salvador. ¿Sí? Los grandes teólogos lo comentan. Si tú puedes imaginar un cielo en el que está ahí la gente que amas, no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más enfermedad, hay paz, no hay necesidad de sol porque la gloria de nuestro Dios alumbra, ¿sí? Tenemos una nueva naturaleza sin dolores y sin achaques, ¿sí? Y los que estamos creciendo, eso es algo que clamamos. De repente, ¿se acuerdan que hay mucha gente que está llegando a la edad de oro, ¿no? Y no es tanto un rango de edad, sino es que me toco aquí, me duele y oro, y me duele esto y oro, y me duele aquello y oro, entonces todo la edad de oro porque me duele, no estoy viejo, estoy crujiente, ¿no? Un cuerpo sin estos achaques, ¿sí? Y puedes imaginar todo eso en el cielo. Sin Jesús, tú no has nacido de nuevo entonces, mi hermanito, porque no has acabado de entender que no hay paraíso si no hay Cristo, ¿sí? Lo que hace el paraíso es Cristo ahí, nuestro Rey, por siempre. ¿Sí? La gloria de una eternidad no es la eternidad, sino estar con nuestro Rey por siempre. ¿Sí? Ahí está en Salmo 16, 11. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sí? Salmo 17, 15. Estaré satisfecho, pleno, alcanzaré mi satisfacción cuando despierte a tu semejanza. ¿Sí? Todo mecanismo de placer son paliativos y apuntan a
una gloria para lo cual realmente fuimos creados. Esta porción nos dice, ¿sí?, que lo que sigue para el redimido que muere aquí es la felicidad y eterna seguridad de su alma. ¿Por qué destaqué el tema de hoy? No hay un purgatorio entre la muerte y el pleno gozo por siempre, ¿sí? No le dice Jesús en el 43, de cierto te digo, ay, es que tú eres criminal, tú vas a tener que ir al purgatorio un rato, porque es que tú has pecado machín, pero aguanta vara, porque después de unos años pagando lo que, entonces ya te trepo al cielo. No, mi hermanito, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la idea es obvia, ¿sí? En el momento en el que nuestro aliento deja de operar aquí en esta tierra, lo siguiente que veremos será el paraíso, estar con Cristo por siempre y todo lo que eso significa. De modo que Pablo en Filipenses dice, miren, me hallo en estrecho porque sé que tengo que estar aquí sirviéndoles, pero si me preguntan a mí, yo quisiera estar con Cristo porque eso es muchísimo mejor. Me gusta cómo lo dice, muchísimo mejor, ¿sí? Hablábamos ahorita con Ricardo, que nos vino a ayudar con el tema de multimedia. Estamos trabajando para ajustar bocinas. Dios ha bendecido esta iglesia y el tema es que hay puntos en la iglesia en la que no escuchas con la fidelidad de otras áreas. Estamos trabajando en eso y decía, mira, decía él, los latinos que vivimos en países tercermundistas como México, estamos literalmente enfrente del tercer cielo. Porque vivimos tan pa'l perro que añoramos la tierra por venir. Es como, Cristo, ven ya, si está del otro lado, Señor, ya ven pronto, ¿sí? Y es la realidad. Y repito, no me malinterpretes. Toda buena dádiva y de todo don perfecto desciende de lo alto. Hay cosas buenas, Dios nos ha bendecido tremendamente. Pero el tema es que si eso no te dirige a la realidad de que estás hecho para algo mucho más glorioso y eterno, porque todo el placer aquí es temporal, ¿sí? No has entendido quizás todavía mucho, mi hermanito. Dios está invitando. Terminamos con esto y es el aterrizaje y descarga. 3 conclusiones. La salvación es solo por fe, solo por gracia, para que solo uno reciba la gloria, Cristo. 2, esa fe involucra humillarse, arrepentirse evidentemente, confesar que Jesús es el Señor y que le necesitamos como Salvador. Y si tú no eres un creyente, aprende de este ladrón, no del otro cínico, sino de este último, para que puedas salir de aquí declarado por Dios salvo. Y que para el redimido por Cristo lo mejor está por venir. En esta tierra nos formará más y más a su imagen y en la venidera estaremos con Él por siempre. Pon tu mirada en eso, en medio de la pelea. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Sí? Lo que va a activar la buena batalla de la fe y que tú venzas es la certeza de que estás hecho para algo mucho más glorioso. Estaba con Cristian, está en esta edad en la que evidentemente ya están gustando las películas infantiles con más contenido, historia y demás. Y estábamos con este tema, busqué ahí en la biblioteca de música películas de Disney, ya sé. ¿Quién de aquí vio películas de Disney? Levanta la mano confiadamente. Ok, entonces mendigos pecadores se van a ir al infierno. Una película súper retro que se llamaba Pinocho. ¿Te acuerdas de Pinocho? ¿No? Entonces estaba viendo como los soundtracks de las canciones y Pinocho de repente es este muñequito que llega a esta hada, etcétera, 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 y le pone un elemento de ayuda y le pone a Pepe Grillo. ¿Te acuerdas? Entonces la canción iba algo, la melodía era algo así como tan 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 tan, dame un silbidito. Pero la primera estrofa dije, esto es casi teología. Evidentemente no es teología porque dirige al Pepe Grillo, pero Cristian puede aprender de esto, de que cuando dice, cuando seas tentado vengan pruebas por tu bien o por tu mal, dame un silbidito. Y eso es 1 Timoteo 6:12 versión Disney. Entonces, en tu Biblia va 1 Timoteo 6:12 y arriba de 1 Timoteo 6:12 ponle, no sé cómo lo vas a poner, pero tú ponle así como, ¿sí? Porque es cuando vengan las pruebas y la tormenta y las tentaciones por tu bien o por tu mal, echa mano, no de Pepe Grillo, por el amor de Dios, echa mano de la vida eterna, porque si te has arrepentido, Jesús te ha dicho, tú cierras tus ojos aquí y los abres de nuevo para estar conmigo para siempre. Y eso tiene que afectar tus decisiones y las mías, ¿de acuerdo? Una buena jornada, ¿no, familia? Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Este miércoles vamos a ver, mujer, he aquí tu hijo. ¿Qué significa cuando Jesús le dice a María y lo encarga con su discípulo? ¿Sí? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tengo sed. Lo que vamos a ver el próximo miércoles. Esto está mejor que Avengers,
Avengers te tienes que esperar un año para ver la que sigue. Aquí es el miércoles, ¿sí? Y el próximo domingo estaremos viendo Consumado es y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa eso para ti, para mí? Está increíble esta serie, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a terminar con Dios esto, porque creo que ya sea que seas alguien que batalla con el tema de perdón y requiera ser perdonado por Dios, o pidas perdón porque no has perdonado y derivado de lo mucho que has recibido de Dios puedas soltarlo ahora, o si eres malhechor y quieres salir de aquí reconociendo que Jesús es Rey. Ahora, si te cachas que la oración en Lucas 23, 40 y 41 no es larga, es como, no he temido a Dios, yo merezco esto, yo soy culpable, Jesús no, Jesús es Rey, te necesito, ¿sí? Y cuando rindas tu vida, le entregues a Él, le pidas un corazón que viva coherentemente con tu nueva condición, tú puedas ponerte de pie y adorar con nosotros, ¿va? Oramos. Señor, gracias, 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 gracias. Padre, tú me habías dado este tema hace más de 5 años aquí. Y no sabía lo glorioso que iba a ser estudiar los 7 pequeños sermones desde una cruz. Y todo eso lo que afecta y aterriza e impacta tantas cosas en nuestra vida. Y Señor, gracias por traer aquí a personas que requieren ser perdonadas por ti, a personas que tienen que arrepentirse porque no han perdonado y hoy tienen verdugos porque no han soltado, ¿sí? Pero sobre todo gracias por traer aquí a muchos malhechores y malhechoras que hoy no quieren salir de aquí cínicos y endurecidos, sino quieren salir de aquí reconociendo, hemos vivido para nosotros, pero eso ha estado mal. Ahora entiendo que debo vivir para alguien más, para algo mucho más glorioso que lo temporal. Así que, Señor, escucha la oración de cada uno, esté atento a tu oído a la oración de tu pueblo y después recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo. Amén.